Hola, soy Olaf y me gustan los abrazos calentitos. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Una excusa para hacer preguntas. En el anterior capítulo estuvimos hablando sobre el tiempo, sobre lo que implica en nuestras vidas y el valor subjetivo que nosotros mismos le damos. Pero si le dábamos importancia a la subjetividad en ese capítulo, en este vamos a ir mucho, pero mucho más lejos. Heráclito dijo: no puedes bañarte dos veces en el mismo río. La identidad. ¿Qué somos? Si quieres seguir haciendo daño no solo a los físicos, ¿vale?, sino esta vez también a los filósofos, pregúntales: ¿qué es la consciencia? Es fácil, entre comillas, explicar nuestra existencia como un primate, un homínido, desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad?, como un conjunto de células, si nos fijamos a un nivel compositivo o biológico, pero si lo vemos desde el plano subjetivo, de nuestra propia experiencia, desde nuestra autoconsciencia, ¿qué somos? Es una respuesta muy complicada. Este tema va a ser muy extenso. Tenía muchísimas ganas de que llegara este tema. Pero primero vamos a escuchar un diálogo entre Fred, nuestro experto en psicología y sociología, y Soko, el amante de la filosofía y la lógica. Tengo mucha curiosidad por lo que van a decir. Os dejo con ellos. Hola, Soko. Qué gusto me da verte. Fred, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Mucho. ¿Tanto? Que no sé si te vi a ti o vi a otro Fred. ¿Otro Fred? Sí, claro. Las células de la piel se renuevan cada 28 días. Y hace tanto que no nos vemos que estoy dudando de si estoy viendo al mismo Fred o a un Fred totalmente nuevo. Claro, Soko. Te entiendo. Pero somos mucho más que células, ¿no te parece? Sin duda. ¿Pero qué más? Te estás refiriendo a la paradoja del barco de Teseo, ¿verdad? Me has pillado. Precisamente quería llegar ahí. ¿En qué estás pensando? Voy a contarte un cuento para explicarme. En un futuro no muy lejano, una persona científica y experta en neurociencia descubrió la manera perfecta de sustituir una neurona humana por otra igual, completamente nueva. Su invento había nacido como una posible solución para enfermedades neurodegenerativas y presentaba un avance lleno de promesas. Pero antes de poder aplicarlo a otros, debía probar que no causaría daños en el cerebro ni afectaría a la consciencia. Para ello, decidió convertirse en su propia experimentadora. Diseñó un procedimiento por el cual se irían sustituyendo 10 neuronas cada 0,18 segundos. Tenía 23 años cuando comenzó y sabía que este proceso duraría el resto de su vida. Calculó que no se detendría hasta que cumpliera 80 años. Cada día se reemplazarían 480.865 neuronas, hasta que con el tiempo todas fueran renovadas. Pero había una cuestión más. ¿Qué haría con las neuronas extraídas de su cerebro? No podía desecharlas. Decidió mantenerlas vivas, ordenadas en un tarro especial, para estudiarlas posteriormente. Preparó todo el sistema y dio inicio al experimento. Durante 57 años, el reemplazo progresivo de su cerebro fue constante. Cuando llegó a los 80 años, todas las neuronas originales habían sido sustituidas. Su cerebro era completamente nuevo. Con cautela, comenzó a evaluar su estado. Físicamente, todo estaba en orden. Su cuerpo respondía de manera excelente. Su memoria seguía intacta. Recordaba su infancia, sus estudios, los motivos que la llevaron a iniciar el experimento y cada día del largo proceso. Habló con familiares y amigos. Les pidió que observaran cualquier cambio, cualquier señal de que no fuera la misma persona. Pero todos coincidieron. Seguía siendo como siempre. Nada había cambiado. El experimento había sido un éxito. Publicó sus hallazgos con euforia. Sabía que este avance revolucionaría la ciencia y podría ayudar a millones de personas. La humanidad estaba ante una nueva era. Pero entonces lo recordó. El tarro. Aquel recipiente que albergaba cada una de sus antiguas neuronas, vivas y conservadas. Decidió que era el momento de concluir el estudio. Fue a verlo. Cuando se acercó, su entusiasmo se desmoronó. En el tarro no había solo neuronas aisladas. Había un cerebro humano completo, su cerebro. Aquel que había habitado su cráneo, pieza por pieza, durante toda su vida. El cerebro estaba vivo, emitía ondas, mostraba actividad. Era un cerebro funcional, pero no lo estaba usando. Un terror profundo se apoderó de su pecho. Todo lo que creía saber se tambaleó. La euforia cedió paso a la angustia existencial. Si ese es mi cerebro, si está vivo y funcionando,
¿Soy yo quien está en ese tarro? ¿Desde cuándo? ¿Soy apenas una copia que ha sustituido a mi yo verdadero? ¿Que ahora está en una trampa, sin sentidos, sin comprender lo que ha pasado? Escribió sus últimas palabras en el estudio. Y no obstante, viendo mi propio cerebro fuera de mi cuerpo, no puedo parar de preguntarme, ¿soy yo? ¿Siempre he sido yo? ¿Acaso estoy en un tarro? ¿Desde cuándo? ¿O soy una nueva persona que ha ocupado su lugar? Ahora mismo no sé si el experimento ha sido un éxito o no. No sé qué pensar. Me gusta mucho este cuento. Gracias. A nivel psicológico es un tema controvertido, porque existen muchas opiniones sobre cómo funciona la conciencia, la mente, si son dos cosas o si son lo mismo. En filosofía no es muy diferente. Teorías y razonamientos, todos tienen su sentido, sus pegas también. Pero en cualquier caso es un tema muy complicado para dar una respuesta. Me gusta mucho hablar contigo, Soko, pero ya va siendo hora de irme. Espero que nos volvamos a ver pronto. O que se vean pronto unas nuevas versiones de nosotros. Si tienes un rato, me gustaría psicoanalizarte. Nos vemos, Fred. Hasta pronto, Soko. Reflexionemos sobre la identidad. ¿Qué elementos entran en juego cuando intentamos definirnos como individuos? Está el cuerpo, ¿verdad? Nuestra propia forma física. Está el tiempo, todo lo que hemos vivido, pero concretamente el tiempo que hemos vivido, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Están los recuerdos, lo que podemos pensar que somos nosotros mismos, ¿verdad? Desde este punto de vista, teniendo en cuenta todo esto, casi podríamos hablar de que somos un ser de 4 dimensiones. Tenemos nuestras 3 dimensiones espaciales, pero el tiempo forma parte inevitable para definirnos, para definir nuestra propia identidad, pues necesitamos esa evolución. Quiero hablar de 2 películas, Blade Runner y Ghost in the Shell, porque estas películas son muy importantes a la hora de cuestionarnos nuestra propia identidad, de dónde radica nuestra individualidad. Blade Runner, cuando habla de los Nexus, nos está planteando algo muy interesante, ¿verdad? Que es que ¿qué es lo que nos hace humanos? Porque si fuéramos capaces de construir literalmente un ser humano, si nosotros pudiéramos poner todas las células que supuestamente forman un ser humano, pero pudiéramos hacer modificaciones, si lo quisiéramos, por ejemplo, que los Nexus tienen una vida, ahí podríamos decir una vida útil, qué horrible, de 4 años, ¿no? Los Nexus ya son seres adultos, pero no tienen una identidad porque no tienen recuerdos. En la novela de Tener los androides con ovejas eléctricas, el planteamiento está, y en la película también, lo que pasa que la película varía muchísimo en relación al libro, pero el planteamiento está directamente en la empatía. Claro, la empatía es un tema delicado porque la empatía está demostrado que los psicópatas no sienten empatía. Entonces, claro, pero eso no les convierte en androides, ¿verdad? El tema es que, y ahí es muy interesante, ¿qué es lo que te está definiendo? Porque Rachel, que es un androide sin límite de edad, tiene recuerdos incrustados, recuerdos que son los de la sobrina del creador. Y claro, ella ya es más compleja, ya empieza a ser más difícil comprobar el tema de la empatía y tal, porque realmente ha empezado a definirse, pese a que está fabricada. En Ghost in the Shell podemos ir un poco más allá. En Ghost in the Shell, precisamente, el hecho de ir cambiando poco a poco y progresivamente partes de nuestro cuerpo, hasta llegar incluso a cambiar partes concretas y específicas del cerebro, hacen que ese ghost, ese fantasma que dicen en la película y en los cómics, te cuestiones hasta qué punto ese fantasma es tuyo, es tu definición, es tu propia identidad, o también ha acabado siendo construido. La parte más terrorífica es cuando, para mí esa parte es increíble, y de verdad, si no habéis visto esa película, aquí
red flag y ojito, quita y ve directo a verla porque esa película es de mis obligatorias, de las que hay que ver sí o sí, ¿vale? Ahí plantea una cuestión, que es que el titiritero modifica los recuerdos de la gente para que hagan lo que quiere hacer. Claro, cuando a alguien le cogen directamente, intento no hacer spoilers, así que no voy a hablar concretamente de la escena, pero claro, cuando le dice todos estos recuerdos que crees tener, todas estas personas que crees que existen, que te quieren y por las que estás haciendo lo que haces, no existen. Son recuerdos que te han metido en tu mente para manipularte, para que el titiritero te maneje. Claro, esto es terrible, ¿vale? Se me pone los pelos de punta solo con pensarlo, porque imagínate que tu vida, la vida que estás viviendo ahora mismo, tú la recuerdas, tú eres consciente de tu vida por los recuerdos que tienes de ella. Pero ¿qué pasaría si te dijeran, no, tus recuerdos son recuerdos que te han colocado en tu mente, ¿vale? Ahora mismo recordamos con nitidez qué hicimos ayer, qué hicimos hace años, qué hicimos en nuestra infancia, pero no podemos asegurarnos de que esos recuerdos sean o no sean reales. De que hayamos experimentado nosotros, lo único que tenemos es el recuerdo de haber experimentado, pero solo estás experimentando el ahora. Pienso en juegos como BioShock, donde fíjate que en ese juego cuando te matan realmente no pierdes vidas, sino vuelves a un bote de regeneración. El tema de la regeneración lo hablaremos más adelante, pero bueno, ya lo menciono con BioShock. Y ese es un tema que ya está planteando ciertas cuestiones sobre la identidad, ¿vale? Pero en el juego también está el tema de la manipulación, el tema del libre albedrío, que te hace cuestionarte sobre si tú realmente eres quien decide tus acciones. En la serie de Metal Gear Solid, desde el primero de PlayStation, el 2, donde Snake, no sé si esto debería considerarse como spoiler, tomarlo con precaución, pero Snake es un clon de Big Boss. O sea, es un clon del anterior Snake. Y hay más. Liquid también es un clon. Y encima a cada uno, el clon más perfecto le han dicho que es imperfecto desde pequeño. Al imperfecto le han dicho que es perfecto. Y juegan con esa... Kojima juega con intención de ver si nosotros nos definimos o si nos define lo que nos dicen, nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Y claro, ¿dónde radica las consciencias de los personajes cuando jugamos? Eso también es muy interesante. ¿El personaje es consciente o la consciencia es parte del jugador? Este tema lo vamos a aparcar, ¿de acuerdo? Porque lo quiero ver en el siguiente capítulo con muchísima más profundidad. No voy a hablar más. Os cuento un poquito al final del podcast y ya lo vemos en el siguiente capítulo, que eso también va a ser muy interesante. Pienso en series como The Office o Modern Family, donde estas series no es que estén concebidas o no estén pensadas para hablar el tema de la identidad, pero el inevitable transcurso del tiempo y la forma coral de estas series hace que nos planteemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los personajes van cambiando. La narración de la serie, conforme va avanzando, va cambiando, va limando cosas que a nosotros quizá no las percibimos en una primera instancia. Nos va apareciendo todo un bloque, porque lo vemos con esa percepción temporal, pero es verdad que van cambiando rasgos en la personalidad de los personajes porque la serie crece. Pero es que también la misma vida de los actores influye en la percepción que tenemos de los personajes. Los niños se hacen adultos, los adultos se hacen viejos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde radica la identidad? Pero, ojo, no solo está la identidad de la persona, sino también la identidad, podríamos decir, del entorno, del contexto, ¿no? Por ejemplo, en Modern Family está la identidad de la familia moderna. No es Modern Families,
no son familias modernas, es familia moderna, como un concepto de familia más amplio. Y durante todo el transcurso de las temporadas vamos viendo una progresión de esa familia, un cambio, pero seguimos viéndola como una identidad. Luego también está, por ejemplo, en The Office, esa empresa, Dunder Mifflin. La empresa también es una identidad en sí. Está construida por los individuos que forman parte de algo más grande. Y, por ejemplo, en el capítulo Goodbye Michael, el episodio 22 de la temporada 7, claro, ahí, en ese capítulo, a partir de ese capítulo, todo cambia, porque Michael desaparece, la estructura de la serie se ve afectada y de repente te preguntas, ¿ha cambiado? ¿Ha evolucionado? ¿Sigue siendo la misma empresa, la misma serie? O sea, la identidad, ¿se ha perdido esa identidad con la salida de Michael? Y vamos a ponernos mucho más filosóficos, ¿no? Con Rick y Morty, el episodio 3 de la segunda temporada, Autoerotic Assimilation, donde nos presentan un personaje clave en la vida de Rick, Unidad. Pensemos en la identidad. Unidad asimila diferentes entidades para, de esta manera, ser un ser consciente, pero que ocupa a muchos seres. Entonces, Unidad es una especie de mente colmena y no está centralizada, está descentralizada, ¿no? Todos forman parte de Unidad, pero nadie es Unidad concretamente. Entonces, claro, ahí la identidad se hace bastante diluida, porque, claro, puede parecer un juego bastante extraño, pero si vemos comportamientos en hormigas, termitas, abejas, en ciertos hongos y en ciertos elementos de la naturaleza, parece que se están comportando de una manera unitaria, pero es que, claro, lo podemos decir, no, pero es que son seres pequeños y tal. El ser humano también tiene comportamientos como masa. Y son comportamientos predecibles, comportamientos estudiados. O sea, el concepto de unidad es un concepto muy, muy, muy potente y muy amplio. De verdad que sería para dedicarle un capítulo aparte. Pero volviendo al tema de la construcción de la identidad, en películas como Hair o Ex Machina, ¿no? Donde se plantean individuos, no sé si llamarlo individuos, donde se presentan seres autoconscientes o que hacen reflexionar sobre la consciencia, ¿no? En Hair está la idea de te puedes enamorar de una máquina, ¿no? Y en Ex Machina es el test de Turing, que convierte a Ex Machina que la convierte a ella en individuo o no. Luego al final hay ciertas acciones y tal que te pueden hacer decantarte por una idea o por otra, pero al final el problema está en cómo puedes identificar una identidad si no eres capaz de definirte a ti mismo como aquí está mi identidad, esto es lo que soy yo. ¿Cómo lo vas a hacer con una máquina, ¿no? Podemos ir al capítulo de WandaVision, el último capítulo de la serie, donde nos plantean a los dos visiones, ¿no? Visión blanco y visión, podríamos decir, visión del caos, o visión que está construido con la magia del caos. Ambos se ponen a debatir sobre precisamente el barco de Teseo. Claro, aquí se plantean muchas cosas muy interesantes. Vamos a ver si las podemos abarcar todas, porque son muchas. Cuando Visión del Caos reactiva los recuerdos de Visión Blanca dice, soy Visión. ¿Pero por qué es Visión? ¿Por qué ha recuperado los recuerdos? ¿Porque su cuerpo es el cuerpo de Visión? Visión murió. ¿Qué implica la muerte? ¿Qué es la muerte? Porque su cuerpo es eterno. No es un cuerpo que sufra de putrefacción. No es un cuerpo que podemos decir, mira, ha dejado de ser funcional, porque lo puedes reconstruir y vuelve a arrancar. Entonces, claro, esto te cuestiona qué es la muerte en sí, ¿no? La muerte la entendemos como el fin de nuestra identidad. Pero claro, si no sabemos qué es la identidad, ¿cómo sabemos que la muerte afecta a la identidad? La muerte la entendemos como la muerte celular, la muerte del cuerpo.
cuando Thanos le arranca la gema de la mente a Visión, entendemos que lo mata porque lo destroza. Pero si lo puedes reconstruir... Es más, en la misma película Infinity War, Thanos utiliza la gema del tiempo para reconstruir, para retroceder. Entonces, está vivo, vuelve a ser un nuevo Visión. ¿Lo ha devuelto de la muerte o la muerte no tiene implicaciones temporales? ¿No? Aquí se plantean muchísimas cosas. Claro, en el mundo de Marvel es fácil porque humanizas a la muerte, la conviertes en un personaje y ya está. Y le dejas al personaje la responsabilidad. Pero en nuestra realidad es difícil entender realmente lo que implica. Alguien me dijo una vez, la muerte no nos pasa a nosotros, porque para que la muerte la entendemos desde la visión hacia la persona que ha fallecido. Entonces tú no eres consciente de tu propia muerte, por lo tanto no puedes morirte, por decirlo así. Es un poco retorcido, pero explica muy bien lo que es este concepto en la identidad. Otra serie que toca muy, muy de cerca todos estos temas y que a mí me gusta mucho es la serie de Steven Universe. Steven Universe, en la quinta temporada, en el episodio 29, hay un capítulo que se llama Change Your Mind, que de verdad os lo recomiendo muchísimo. Steven Universe es una de estas series de Cartoon Network que empiezan en un tono muy desenfadado y dicharachero, y poco a poco te vas dando cuenta de que tiene un trasfondo muy, 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 muy grande y bastante duro de asimilar. Y bueno, esto no es spoiler porque más o menos todo el mundo lo sabe, pero Steven tiene en su cuerpo la gema de Cuarzo Rosa. Cuarzo Rosa es la madre de Steven, pero es la misma gema. O sea, las gemas no tienen una forma física, no... Las gemas generan esa forma física, pero su esencia está en la gema, ¿vale? Y esa gema es Steven, pero Steven no solo es gema, es también humano. Entonces, para que Steven exista, tiene que estar la gema y su cuerpo humano, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica que necesariamente Steven es su madre, pero ¿es su madre como Steven? ¿Es su madre que está viviendo una vida nueva? Una especie de reencarnación, por llamarlo así. ¿O su madre ya no tiene identidad y la identidad es Steven? Claro, durante toda la serie son cosas que se van planteando. Steven muchas veces dice, no soy mi madre, no sé qué esperáis. Las gemas de alguna manera siguen viendo a su madre. Su padre le está viendo a él y ve a su madre. Estas son cosas que son difíciles de concebir, pero luego cuando tienes hijos... Tú te ves reflejado en tus hijos. Ves una parte de ti en tus hijos. Y la gente te ve a ti. Aquí Steven Universe plantea cosas muy, muy duras y difíciles de asimilar. Y muy bien tratadas porque no llega a dar una respuesta. Y te deja plantearte muchísimas dudas, que es lo que a mí me gusta y es por lo que venimos aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya que estamos con el tema de la regeneración, que lo hablábamos antes con BioShock y también lo estamos hablando un poco con el tema de la reencarnación y regeneración no es lo mismo, pero bueno, vamos a ir directamente a la regeneración. Si vamos a una serie que referencia esto por excelencia, es el Doctor Who. Todos sabemos que el Doctor Who... Vamos a dar una explicación fuera de cámara, ¿vale? La explicación, no sé si lo sabéis, pero las primeras temporadas del Doctor Who, el actor que hacía del Doctor padeció de cáncer y tuvo que ir a que le trataran. Y de mientras se decidió cambiar al actor. Debido a este problema, supongo que la productora... pensaba que el actor podría no superarlo, que ya era mayor. Pensaron que podría no superarlo y dijeron, venga, nos curamos en salud y ponemos a otro actor. El actor lo superó el cáncer, pero ya le habían sustituido, ya habían metido, cosa que fastidió mucho, pero ya habían metido esa idea de que el doctor se puede regenerar y con esto, bueno, alargaron la serie hasta el infinito.
Y sabéis que se han regenerado miles de veces. Ahora volvemos a lo que es la narración fantástica. Hay un capítulo, el especial de la cuarta temporada de la serie nueva, ¿vale? Donde Tennant se regenera. El capítulo se llama The End of Time. Y claro, ahí plantea una cosa muy, muy inquietante, porque cuando se va a regenerar, él dice, no quiero irme. El doctor dice, no quiero irme. Claro, te genera el miedo de, ostras, no, el doctor cada vez que se regenera no es simplemente que cambie su cuerpo, o sea, realmente una parte de él se va. Entonces son pequeñas muertes. Cada vez que el doctor se regenera, está muriendo para dar paso a otro ser que tiene el recuerdo de todos los doctores anteriores, pero que es un doctor nuevo. Entonces, ese doctor se ha ido. Claro, cuando terminamos la temporada nos quedamos con un sabor amargo, porque sabes que el doctor va a seguir siendo el doctor y vas a seguir viendo capítulos del doctor, pero el doctor que tú estabas viendo, el doctor con el que te habías encariñado, se ha muerto, ha desaparecido. Esto es muy duro y claro, podemos ir a otras series que hayan tocado este tema, ¿no? Como Futurama. Es el capítulo de la temporada 6 o la temporada 7, depende si consideráis las películas como una temporada, serían en la temporada 7. Si no, es en la temporada 6, es el episodio 7. En ese capítulo se da la vuelta a toda la historia, o sea, plantean que la historia del universo es cíclica, ¿vale? Es decir, el Big Bang inicia, el universo llega a la muerte fría y digamos que el universo colapsa, se une en una singularidad y al unirse vuelve a generarse el Big Bang. Entonces, el universo es cíclico, el fin del universo implica que es el inicio del universo. Claro, en este momento puedes decir, de acuerdo, vale, pero como es el mismo universo, es la misma materia, pues somos inmortales y vuelves a reaparecer, ¿no? Pero es que ellos tres, Fry, el profesor Farnsworth y Bender, están los tres en la nave temporal. Entonces, claro, cuando ellos vuelven, ya había unas versiones suyas nuevas que destruyen y vuelven a ocupar su puesto. Entonces, claro, ¿son ellos o no lo son? A partir de ahora es una Lila nueva. La anterior está muerta de vieja. Entonces, claro, esto pasa en varias series y siempre nos estamos cuestionando. Es la paradoja del teletransporte, ¿no? ¿Estamos moviéndonos o estamos muriendo y creando algo nuevo? Es bastante fastidiado. Y la misma temporada, el primer episodio, que venimos de la última película de la temporada anterior, claro, todos los personajes están muertos. Los vuelven a reconstruir, vuelven a rehacerse, pero ¿son el mismo personaje resucitado o es un personaje nuevo que se acaba de volver a generar? Claro, a nosotros como espectadores nos da igual porque no cambia nada, pero en ese momento plantea muchísimas dudas. Ahí quiero ir también a la serie de Rick and Morty. Es una serie que ya sabéis que va a ser muy recurrente en esta temporada y seguramente en las temporadas siguientes. En el episodio 1 de la cuarta temporada, Age of Tomorty, Rick Die Repeat, donde habla del que ya se mencionó anteriormente, pero es ese proyecto Fénix que tiene Rick. Con Mini Rick, ya lo mencionaba, decía que lo iba a dejar de lado, pero sigue funcionando en otras realidades y empieza a resucitar en clones de otras dimensiones. Pero claro, ahí está la pregunta. Esos clones tienen el recuerdo, pero ese recuerdo eres tú. O sea, ¿qué es lo que te define a ti? Porque claro, si tienes una percepción totalmente materialista, si tienes todas las partículas exactamente organizadas, con todos los recuerdos, todo el conocimiento, serías tú. Porque no hay nada fuera de ti, ¿verdad? Entonces, mientras tú existas, aunque se vuelva a reconstruir, seguirás siendo tú. Pero ¿qué pasa si coexistes? ¿Qué pasa si estás en dos veces?
tú estás en una de las dos, son cosas totalmente nuevas, es difícil de plantearlo. Me viene a la cabeza la serie de Alter Carbon, donde, claro, se descargaban una versión tuya, tenías un backup de ti antes de morirte y luego si tenías un clon se descargaba. Pero ¿eso eres tú o es una copia de ti? También quiero mencionar el videojuego Hellblade: Senua's Sacrifice de 2017. Este juego es muy importante también porque habla de la mente disociada, la esquizofrenia, enfermedades que afectan al libre albedrío, ¿verdad? Y durante ese juego puedes experimentar lo que es tener esquizofrenia. Y esas voces, esos pensamientos disruptivos y esas acciones que parecen desafiar el libre albedrío te hacen cuestionarte realmente lo que es la identidad. Porque, claro, si la identidad hablamos de un individuo, ¿qué pasa si esa mente alberga o contempla diferentes o no individuos? O sí, yo no lo sé, pero desde luego sí el concepto o visualmente se ve como diferentes individuos. Esto también genera bastantes cuestiones. Y de ahí encajamos también, por ejemplo, a Hora de Aventuras, con el capítulo Remember Me, como hoy tenemos donde el Rey Hielo se te plantea como un personaje. Es un personaje que aparentemente tiene unas características, tiene unos rasgos, y luego poco a poco vas viendo que no es el personaje real. Está Simon y el Rey Hielo son dos personajes increíblemente distintos. Tengo subido en YouTube un vídeo donde hablo sobre el tema de la trágica verdad del Rey Hielo. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo si queréis, pero bueno, no voy a hacer más publicidad de otros canales. Centrándonos más en Hora de Aventuras a un nivel genérico, a un nivel conceptual, ¿vale? Hora de Aventuras juega mucho con el concepto del momento, de la plenitud en el ahora, y en cómo lo cotidiano y lo que es tu día a día tiene una fuerza y una importancia mayor o igual a lo que es el conjunto de tu vida, ¿no? Y la persistencia, el final de la serie, no voy a entrar en spoilers, ¿de acuerdo? Pero el final de la serie, donde te habla del concepto cíclico, sobre la hora, te invita a reflexionar sobre si es tan importante el final del camino como la experiencia en sí de haber ido por ese camino, ¿no? ¿Qué es pues esto también es muy importante en nivel vital, ¿no? ¿Qué es lo que define una vida? ¿Tienes que vivir la vida entera o solo experimentarla ya es pleno y ya es en sí una vida completa, ¿no? Podemos encadenar estos conceptos de la plenitud y de una vida completa enlazando otra vez con Rick and Morty, y voy a centrarme mucho ahora mismo en esa serie, porque claro, esa serie plantea bastantes dudas existenciales, como por ejemplo el concepto del infinito, ¿no? De los multiversos. Normalmente, esto alguien de física lo podría explicar mucho mejor. Hay algún vídeo de Santa Olaya donde explica el tema multiversal de forma bastante detallada. Pero a mí me hace pensar que la curva finita central no es un multiverso cuántico, es un multiverso de burbujas espaciales. Porque hay un capítulo concreto, el capítulo 1 de la segunda temporada, A Wrinkle Time, donde la incertidumbre, el concepto de incertidumbre cuántica, divide la realidad en múltiples posibilidades, pero al final nos está diciendo en ese mismo capítulo que realmente creo que se definen más por la interpretación de Copenhague, y no existe un multiverso cuántico, sino que al final la realidad colapsa en una única verdad.
una única realidad. Entonces, vale, esa parte, por la parte de la incertidumbre, pero luego están los otros multiversos donde, claro, constantemente te están diciendo hay miles y miles de versiones de ti. Pero si hay miles y miles de versiones de ti, eso a ti como individuo te hace más o menos importante. Porque claro, ten en cuenta que si estás en todas las realidades tienes importancia, pero entonces tú no eres tan importante porque eres una millonésima, una unidad infinitésima de ti mismo, de lo que eres tú, de todas las posibilidades de lo que tú eres. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, capítulos como el episodio 6 de la primera temporada, ¿no? Rick Potion, donde, Rick Potion number 9, donde el universo en el que viven, que es el universo del Rick Prime, colapsa en una realidad Cronenberg. Y de repente, claro, te sustituyes por otro, recoges su familia, ahora usas esta familia como si fuera tuya, y esto va más allá, poco a poco, va avanzando, ¿no? Hasta que en el episodio 1 de la temporada 6, Solar Rick, vuelve a su universo, cada uno vuelve a su universo de origen, y claro, te das cuenta de que Rick ha ido sustituyendo, ha ido utilizando los Mortis y toda su familia como si fuera una caja de Kleenex, porque claro, cuando tienes tantas versiones pierdes la esencia de la identidad. Pero luego a su vez en el episodio 8 de la quinta temporada, The Eternal Franchise of the Spotless More, ahí entramos en la mente de Persona Pájaro. Y en la mente de Persona Pájaro tenemos un Rick totalmente diferente, que es el Rick que Persona Pájaro se ha creado, ha definido. Esto es muy interesante también porque plantea una paradoja sobre lo que es nuestra propia identidad y lo que las demás personas infieren de nuestra identidad. El capítulo de la segunda temporada, el capítulo 4, Total Recall. En Total Recall tenemos que hace una referencia, es un chiste muy, muy acertado de la película Total Recall, que claro, ahí también entramos en ese mismo juego, podemos utilizar la película o podemos utilizar el capítulo, pero la cosa es que cuál es la realidad si a ti te implantan una realidad, y volvemos a retomar el tema de Ghost in the Shell, ¿no? En este capítulo hay unos parásitos que infieren recuerdos hasta el punto en el que ya no sabes quién es tu familia y quién es un parásito. Pero claro, si la vida son recuerdos y los recuerdos no son sólidos, al final no sabes cuál es tu vida, no sabes, tu vida es la vida que has vivido, la vida que recuerdas haber vivido. Y esto plantea bastantes problemas a nivel existencial. Entonces, claro, te preguntas, ¿existo? Es una pregunta que nos hacemos todos. Cuando empiezas a cuestionar la identidad, cuando empiezas a reflexionar sobre la identidad, llegas al temor existencial de que tu identidad, pues a lo mejor es una ficción, a lo mejor es ilusoria, o a lo mejor realmente eres un capricho del destino, una casualidad cósmica, ¿no? Se han juntado unas cuantas células y aparece tu conciencia como de azar. En la serie Death, Love and Robots, en la temporada 3, en el episodio 6, en ese capítulo se plantea en algún nivel biologicista, ¿no? El hecho de que exista la consciencia o nuestra propia identidad como una forma evolutiva, como una mejora que puede adquirir una colmena simplemente para tener una ventaja evolutiva, pero que no va a favor de una ventaja individual. Estas son las típicas cosas que nos hacen tener ese miedo existencial. Pero la verdad es que yo personalmente, pensando en Barco de Teseo, creo que la solución a la paradoja está precisamente en la percepción subjetiva de lo que nosotros entendemos como Barco de Teseo. Pues al fin y al cabo,
tanto un barco como el otro solo son tablas, solo es madera. Y va a ser siempre madera. Igual que todos nosotros somos células y siempre vamos a ser células, cambien o no cambien esas células. Pero lo que nos hace ser nosotros es la percepción subjetiva de nosotros mismos. Por lo tanto, respondiendo a todas estas preguntas, yo planteo una paradoja, que es que si yo me pregunto si existo, el hecho en sí de que pueda cuestionarme mi existencia no es en sí una razón para pensar que existo. ¿No es acaso mi duda la prueba irrefutable de que estoy existiendo para hacer esa duda? ¿Para plantear esa duda? Insisto, como siempre, ya me conocéis, mi intención es que nos hagamos preguntas, no es dar respuestas. Acabo de formular una pregunta que me gustaría que me contestarais, que cada uno me dé su opinión. Me interesa muchísimo saber vuestros pensamientos sobre este tema. Pensar en nosotros mismos como un ser multidimensional, de 4 dimensiones, podría ser una posible explicación en el que el cambio es parte de nuestra identidad, cambio forma estructura nuestra esencia misma. Pues de la misma forma que mi mano hasta mi hombro forma un brazo, yo desde mi infancia hasta mi vejez formo una vida, y de esta manera la 4ª dimensión tiene un papel importante en la misma definición de la identidad. Pero insisto, son dudas, ¿vale? La percepción subjetiva de nuestra identidad, el concepto de 4 dimensiones de nuestra identidad, o cualquier otro concepto, planteamiento, incluso el nivel, la identidad como un recurso biológico darwinista que nos sirve simplemente por tener una ventaja y ya está, pero nosotros como individuos no valemos nada dentro de este baile cósmico. Todos son preguntas y preguntas que quiero que nos hagamos. Y es que este tema ha sido muy profundo, se ha alargado mucho, pero me parece un tema que merece la pena. Espero que haberos generado muchas preguntas. Me gustaría que me las hicierais llegar, comentarios, redes sociales. Tenéis mis enlaces en la descripción. Me gustaría conocer vuestras opiniones y sobre todo vuestras preguntas. En el siguiente capítulo vamos a abordar una teoría que llevo meses definiendo y espero que os resulte atractiva. Está muy vinculado con todos estos temas que hemos tratado hoy. Ya que si el tema ha sido la identidad, en el siguiente capítulo vamos a abordar directamente lo que es la consciencia. Si podemos llegar a probar y situarla en nuestra realidad mediante las mismas leyes que rigen nuestra realidad, las leyes físicas. Va a ser un ejercicio, una paradoja, y va a ser todo el capítulo esa paradoja, y me gustaría... Igual, vamos a seguir viéndolo y vamos a utilizar un videojuego precisamente para el planteamiento. Pero bueno, no os adelanto más. Espero haberos generado cierto hype. Espero haberos entretenido. Yo personalmente me lo he pasado genial, me lo he pasado muy bien hablando sobre estos temas. Tenía muchas ganas de hablar sobre todo esto. Y ha sido un placer compartirlo con vosotros. Os deseo lo mejor. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.